¿Ustedes ven el sol? El sol no se mira en sí, se mira el brillo. El resplandor. El sol está a miles y miles y miles y miles y miles y miles de kilómetros de la Tierra. Es una bola incandescente, que la Tierra cabe en esa bola incandescente millones y millones y millones de veces, y la Tierra es grande. Y cuando usted se para acá a mirar, usted no ve el sol, usted ve su resplandor. El resplandor de su gloria, el resplandor de lo que es Él, y siente los rayos calentándole, y es el que le seca la ropa, es el que le da el verdor a las plantas, es el que hace que muchas cosas vivan. Pero usted mira, es el resplandor, que es tan fuerte que alumbra a una piedra que no tiene luz y hace que el resplandor choque contra la piedra y nos dé luz en la noche. Y esa es la luna. La luna no tiene luz, la tierra no tiene luz. El resplandor del sol nos da luz. Tremendo, ¿cierto? Bueno, entonces a Dios nadie le vio jamás. Es que el día que usted pueda ver a Dios, le voy a decir una cosa. El día que usted diga, no, yo vi a Dios, perdóneme, entonces ese Dios que usted vio es muy pequeño, o usted es muy santo, o ya se murió y está en los cielos. ¿Sí me va a entender? Vamos a ir a Juan, capítulo 14. Versículo 8. Juan, capítulo 14, versículo 8. Miren, toda la palabra nos muestra a Jesucristo. Y toda la palabra nos muestra al Padre. Julián, pero es que usted ha predicado que nosotros ya estamos bajo la ley del Espíritu, que ya no estamos bajo la ley de la letra. ¿Cómo le parece que así estemos bajo la ley del Espíritu? Usted no va a ir a matar a nadie, porque la ley de Moisés dice que no mataremos, no robaremos, no mentiremos. ¿Sí o no? Lo que no estamos es bajo las leyes sacrificiales. Las leyes sacrificiales son las que decían que para usted poder tener una buena relación con Dios había que ofrendar, había que matar, había que sacrificar. Esas leyes no nos competen ya a nosotros, porque la justicia nuestra ya no depende de los sacrificios, sino de el que se sacrificó por nosotros, que es Jesucristo. Pero usted todavía no puede matar, usted todavía no puede robar, usted todavía no puede adulterar. ¿Cómo le parece? En Mateo hay un versículo, no recuerdo qué, que dice que Jesús dice, el mismo Jesús, que no quiere sacrificio, que él quiere misericordia y... Ya la vamos a leer. Sí, dice, porque el Señor dice, porque es que yo no quiero sacrificios, yo no quiero holocaustos, yo no voy a tomar sangre de machos cabríos. Ya vamos a leerlo, pero la vamos a leer ya en el Cristo glorificado. Es que cuando leemos los evangelios estamos viendo un retrato, una imagen de Jesucristo ejerciendo el ministerio acá. Cuando leemos a Pablo nos está predicando de el Cristo que ya está a la diestra del Padre, que no es un hombre de batica blanca, barbadito, ojos verdes, hermoso, no. Dice, versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo,
tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Yo le pregunto a ustedes lo que le preguntó aquí el Señor a Felipe. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Miren, yo les voy a preguntar esto. ¿Cuál frase es más cierta? Cuando usted dice, no, es que yo tengo a Dios en mi corazón. ¿O no es más cierta la frase que dice, no, es que Dios nos tiene a todos en Él? Tremendo. Entonces, vamos a ver si a capítulo 17. Llegó una clienta al local y entonces nos dice la clienta, todo tiene solución en la vida menos la muerte. Mi esposa le dice, no, la muerte también tiene solución. Entonces la señora como que sabía por dónde íbamos nosotros y dijo, no, a mí no me vengan con cuentos. Entonces el Señor me dice que le diga, vea, hace 2024 años vino un hombre que fue mandado por lo que usted crea que es su Dios, porque de tal manera nos amó para que creyéramos en Él y que todo el que creyera en Él no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Y Él mismo dijo que todo aquel que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Y esa muchacha se quedó como mirando para atrás, como que le entró el cambio así sin cruzar, porque como no puede ser con nuestros argumentos, sino con lo que ya Dios dice, entonces Dios respalda, es la palabra que Él dijo, no lo que yo me ponga a pelear con la persona. Dice así, capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Miren, amados, ustedes vienen acá, yo doy gracias a Dios porque lo que ustedes comieron este año los ha hecho madurar, los ha hecho avanzar, porque ya la necesidad de ustedes no es venir porque se les arregle la economía. Está bien, es bueno buscar a Dios para eso. Ya ustedes vienen no porque la necesidad de ustedes sea el dolor acá o que en mi casa pasa esto, no. Yo veo que la necesidad de ustedes ya de venir acá es por cada vez querer conocer más a Dios y conocer más a Cristo, que es lo que dice el Señor aquí, que es lo que es la vida eterna, conocerlo a Él y conocer a Cristo, al que Él envió. No está mal que usted venga por su milagro, no está mal que usted venga por la salud, no está mal que usted venga para que su familia se arregle, no está mal. Pero cuando usted entiende que usted no puede desperdiciar el venir acá, sino para que en qué momento usted va a conocer más de Él. Porque si usted viene por las añadiduras, usted viene por algo muy pequeño. Si usted viene por las finanzas, viene por algo muy pequeño. Si usted viene por la salud, viene por algo muy pequeño. Si usted viene por la restauración de su hogar, viene por algo muy pequeño. Pero si usted viene por conocerlo a Él, su anchura, su altura, su longitud, su profundidad, no está perdiendo el tiempo. Vamos a Colosenses, capítulo 1. Colosenses. Sí, está despuesito de Efesios. De Efesios sigue Filipenses y de Filipenses sigue Colosenses.
capítulo 1, versículo, quería que leyeran este versículo. Leámoslo desde el 12, aunque ahí lo vamos a empezar a leer y vamos a cortar algo que él viene hablando, pero capítulo 1, versículo 12, pero quiero que leamos eso desde el 12, desde el versículo 12. ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice la palabra. Él viene hablando, viene haciendo un saludo en la carta y viene hablando, pero quiero que leamos estos versículos que son muy poderosos. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Quién nos hace aptos? El Padre, para participar en la herencia de los santos en luz. ¿Recuerdan lo que estábamos hablando esta mañana de las hormiguitas? Él nos alumbró. Dice la palabra en el Antiguo Testamento que Él es el sol de justicia. Y en Apocalipsis dice que es la lumbrera de la ciudad celestial, que en los cielos no vamos a subsistir por el brillo de un sol, sino que Él mismo será el sol, Él mismo será la luz. Cristo. Usted está en los cielos y usted se ve porque Cristo es el que alumbra. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nosotros éramos como esas hormiguitas en la noche trabajando a tientas. Y dice: y trasladado al reino de su amado Hijo. Que el reino de su amado Hijo, en otro capítulo dice: el reino de la luz admirable, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cuando nosotros leemos una porción de estas, no podemos seguir creyendo que Jesucristo es solo un hombrecito de bata blanca, de barba y de ojos verdes. Si usted le está orando creyendo que es una persona como la que le acabo de escribir, esa persona también necesita de un Dios, porque estamos personificando a la imagen de un simple humano al poder más grande del universo, a la fuerza más grande del universo, a la sabiduría más grande del universo. Usted no se puede postrar creyendo que se está postrando delante de un hombrecito de bata blanca, sandalias, pies polvorientos y unos huequitos en sus manos. Si lo quiere ver de esa manera, no está mal. Pero a partir de la palabra que usted recibe hoy, usted tiene que entender que usted se está postrando o arrodillando delante de una inmensidad, delante de un océano, delante de un mar, delante de una eternidad, delante del poder más grande del universo. Vamos a ir a la carta de Hebreos. Hebreos capítulo 1. ¿Señor?
No, Hebreos, en el Nuevo. Está entre Filemón y después de eso sigue las cartas de Pedro, las cartas de Juan. Está bien al final. Hebreos. ¿Hebreos qué? ¿Capítulo qué? Capítulo 1. Vamos a darnos gusto acá, leyendo la palabra del Señor. Miren, amados, hay gente que dice, no, es que nosotros no necesitamos congregarnos. Usted no necesita congregarse. Yo le pregunto, si usted tiene un dolor en el pecho, en el corazón, usted se va para la droguería a que le den alguna pastica, y usted sabiendo que lo que usted ya tiene es un preinfarto o un infarto. No, usted sale corriendo para el hospital. El problema de nosotros es más grande. El problema que nosotros teníamos era más grande que un infarto. El problema que nosotros teníamos no se podía solucionar con ore por mí, téngame en sus oraciones. No, era yendo al lugar indicado a que se nos resolviera el problema a nosotros. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos caminando un camino ancho que la única parte donde nos iba a llevar era al infierno. ¿Cierto, Ramiro? Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Mire, Dios desde Génesis, usted ve el desespero de este padre queriéndose dar a escuchar, a entender, a conocer por su máxima creación, la humanidad. Mandó profetas, mandó a Sansón, mandó a José, mandó a Josué, mandó a Noé, mandó a Moisés, mandó a Jeremías, mandó a Isaías, mandó a... Y por medio de todos nos hablaba a nosotros, nos decía: vuélvanse a mí, no hagan esto, sigan por acá, hagan esta lista de normas, de preceptos, de ordenanzas, de mandamientos. Esto es lo que me agrada. Y habló, y habló, y habló, y habló, y habló, hasta que llegó el cumplimiento del tiempo, y vino Él mismo en la forma del Hijo, y encarnó, y estuvo entre nosotros, y nos habló a nosotros. Dice: y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. ¿Usted dónde está sentada, Marlene? Eso es de Dios, eso no es ni de nosotros. Eso es una silla, la hicieron con polietileno. ¿Sí? ¿Y quién puso el polietileno? ¿De dónde sale el polietileno? Ah, que sale del carbón. ¿Y que de dónde sale? Ah, que sale del petróleo. ¿Y quién puso el petróleo? ¿Quién puso el pensamiento de hacerla así? Dios. Entonces todo es de Dios. Amén. Todo es de Dios. Y dice, el cual dice, por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Qué quiere decir? Que si todo es de Dios y Jesucristo es el heredero, todo es de Cristo. Usted y yo somos de Cristo, todo le pertenece. A donde miren sus ojos, todo lo que usted observe, todo lo que usted perciba, todo lo que usted escuche, todo, visible e invisible, le pertenece a Cristo. Amén. Usted es de Cristo. Amén. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria. ¿Qué quiere decir? Lo que hablábamos ahorita. El sol, usted no lo ve, pero usted ve su resplandor. A Dios usted no lo ve, pero usted ve su resplandor. ¿Quién es el resplandor de Dios? Cristo. Amén. Amén. Dice, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No con ningún otro mecanismo, sino con, mire, La palabra.
cuando ese aliento sale y se convierte en una frase, con eso sustenta todo. El agua, el aire, el oxígeno, que la tierra esté en su posición, que los elementos sigan funcionando, que las leyes sigan funcionando, la gravedad, la hidráulica, la aerodinámica, todo. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Miren, dice la palabra que en una noche un ángel mató a más de 185,000 soldados. Un ángel. Y Cristo es mayor que un ángel. En Apocalipsis dice que un ángel bastará para encadenar a Satanás y echarlo en la prisión. Y Cristo es mayor que un ángel. Por eso, el haber venido y hacerse como uno de nosotros y haberse humillado tanto y haber sido tan manso, tan humilde, siendo que era mayor aún que los ángeles, eso lo hizo más grande. Amén. Porque nosotros no somos nada y nos creemos mucho. Y él siendo mucho, no se creyó nada. Ay, qué lindo. Amén. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Tremendo, ¿cierto? Dice, versículo 2 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Nosotros tenemos en poco la manifestación de Dios a través de la iglesia. Nosotros tenemos en poco la manifestación de Dios a través de cosas tan inexplicables, incomprendibles, como el don de ciencia. Mi esposa ayer oró por un pastor, ¿cierto, amor? Usted ayer oró por un pastor, por Carlos. Sí. Ella oró ayer por un pastor y le dijo, ese pastor lo había programado para estar en el clamor. Cuando llegó allá vio que no lo necesitaban para nada, y sin embargo él le dijo a Dios, Señor, yo vengo es por lo que tú tienes para decirme a mí. Y al final mi esposa pide permiso para orar por él, Que el Espíritu Santo. y va y ora por él, y todo lo que él quería escuchar de Dios se lo dijo a través de su sierva. ¿Cómo un poder tan grande, un ser tan superior, la máxima autoridad del universo, se halla gracia en nosotros tan pequeños, tan imperfectos, tan insignificantes, para llegar y dejarse Él dar a conocer? Dejarse el que nosotros lo descubramos y Él decir, aquí estoy. He escuchado tu oración y la respuesta a tu oración es esta. Aunque usted y yo de un momento a otro empecemos a hablar
en una lengua que nunca hemos escuchado, inentendible, inteligible, y resulta que es una lengua que en otra parte del mundo se habla. Es que el Señor pasó por sus vidas y halló gracia en ustedes, y halló gracia en nosotros. Hubo un colombiano, una colombiana, no me acuerdo bien, que estuvo en Japón. Ella no sabía lenguas japonesas, pero hubo en un momento en la congregación que ella tenía un intérprete, pero en ese momento ella habló en lenguas y le dijo al intérprete que esas lenguas no las podía interpretar él porque no era el lenguaje que él conocía de Japón. Entonces ella decía que no dijera nada, que dejara que el Espíritu Santo le hablara a ellos. Y lo más sorprendente fue que cuando ella fue llena de tanto Espíritu de Dios, que ella empezó a hablar en japonés. El lenguaje de ellos. Y ella no sabía que estaba hablando en japonés. En todo caso, todo el mundo cayó a piso. Porque ella no sabía japonés, pero Dios les dio el lenguaje. Ella le dio ese lenguaje a ella para que ellos entendieran y para que creyeran que era el Espíritu de Dios que les estaba hablando a ellos. Amados, hay personas que no hablan nuestra lengua y cuando vienen a predicar o están en medio de nosotros y empiezan a hablar español, ellos no lo entienden y nosotros lo entendemos porque es español. Pero el español que habla el Espíritu Santo no es un español contaminado. Y por eso se da cuenta que es Dios hablando. Por ejemplo, ¿qué es un español contaminado? ¿Qué hubo, parce? La palabra parce no es español. Ok. ¿Me entienden? Hola, my friend. Hola, mi amigo. ¿No? Cuando el Espíritu Santo habla en la lengua habla de una manera pura, un lenguaje puro, un lenguaje elegante, un lenguaje sofisticado, pero tal como es la lengua. ¿Sí me van a entender? ¿Quién hace eso? Dios. Dice la palabra, ¿quiénes somos nosotros para que te acuerdes de nosotros? Vamos a Hebreos capítulo 10 y vamos a leer esa y otra cita y oramos y nos vamos. Hasta el otro año no nos vemos. Capítulo 10, versículo 8, dice así, diciendo primero, ¿ya estamos ahí? Amén. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Hay leyes sacrificiales, que esas son las que ya no nos competen a nosotros si creemos que Cristo es el que pagó por nuestros pecados con su muerte. Pero si yo tenemos que seguir obedeciendo los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas de Dios, entonces usted ya va a matar y usted eso no le va a contar como pecado. No, ¿cómo le parece que sí? ¿Y dónde está? En la ley. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que Dios dice, no consideraré inocente al culpable. Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Yo la otra vez dije esto y casi me echan de la iglesia. Porque hay un tema que se llama el perdón de Dios. Entonces a nosotros los temas de encuentro nos toca darlos antes de venir a darlos acá, para arreglar errores o alguna cosa. Y yo les dije, entonces cuando yo empecé a exponer sobre el perdón de Dios, yo les dije, antes de Cristo no existía perdón de pecados.
Antes de Cristo no había perdonado Dios ningún pecado. Antes de Cristo los pecados no eran perdonados, eran cubiertos. Cuando yo dije antes de Cristo los pecados no eran perdonados, me dijeron, usted es un hereje. Yo le dije, ¿qué? Si lo que se hacía antes de Cristo perdonara los pecados, entonces sigamos matando chivitos, sigamos mandando ovejas, sigamos matando corderos. Los pecados eran cubiertos, no eran perdonados. No eran perdonados, eran cubiertos. Entonces por ahí salió uno diciendo, no, pero es que cuando Natán le dijo a David, tu pecado ha sido perdonado. Cuando David cometió adulterio y mandó matar a Urías. Entonces dice, el compañero mío dice, no, pero es que Natán le dijo a David que el pecado había sido perdonado. Error, lea. Dice la palabra, tu pecado ha sido remitido. ¿Quién pagó la consecuencia de ese pecado? El hijo, fruto de ese pecado, que cuando nació en Betsabé murió, porque el pecado ya se había remitido y la consecuencia la había pagado ¿quién? El bebé. Antes de Cristo los pecados no eran perdonados, eran, como me hubiera gustado tener esta palabra para haberla dicho ese día, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. El único que vino y por el cual usted y en mí fueron quitados los pecados fue Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Con la muerte en la cruz del Calvario esa tarde, si es un viernes no lo sé, si es un jueves no lo sé, pero a las 3 de la tarde muriendo él, fue quitado su pecado y quitado mi pecado. Y dice, sigamos leyendo que está hermoso, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, mire, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces usted ya no peca porque el libro lo dice. Usted no peca porque ya el Espíritu Santo en usted y en su corazón, en su mente le dice, usted no puede matar, usted no puede robar, usted no puede adulterar. Y esa es la forma en que se lleva a cabo, se manifiesta, es el mecanismo del nuevo pacto. Entonces, no nos desviemos de lo que queremos conocer hoy, la gloria de Dios en Jesucristo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1, perdónenme si de pronto me pongo a llorar, pero a mí esto me pone muy sensible. Apocalipsis capítulo 1. Necesito que me lean el título. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo. El Jesucristo tal y como es en estos momentos. Ustedes no pueden seguir creyendo que ustedes están arrodillando delante de un hombre de 33 años con vestido blanco, con sandalias, con barba y con ojos verdes. Ese no es el Cristo al que usted y yo nos debemos arrodillar. Por eso muchas veces decimos, mi Diosito bendito. Decimos, perdone Martica, usted le dice así, papito Dios, sí, papito, y es mi Diosito bendito, y es hermoso hablarle así, pero a partir de hoy usted se va a dar cuenta de que su Diosito no es un Diosito, es un Dios grande, poderoso. La revelación de Jesucristo. Entonces Apocalipsis no es el libro de los acontecimientos
Ese libro que nos muestra los acontecimientos finales, pero para mostrarnos a la persona, la deidad, la grandeza y la majestad de uno que vive y reina por los siglos de los siglos, que se llama Jesucristo, el cual es nombre sobre todo nombre, y delante de este nombre se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Este Juan sí fue el que escribió el Evangelio de Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí empieza unas salutaciones, algo que él anexa al grueso, al contenido del libro, y es saluda a las personas a las que va dirigida esta profecía. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y a los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, de Trump y el presidente de China. O sea que es mayor. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos